Fabián Rossi y otros condenados ya están detenidos por la ruta del dinero K. Los 6 condenados en la causa de lavado que deben comenzar a cumplir sus condenas se presentaron esta mañana en los tribunales de Comodoro Pi y quedaron detenidos. Lázaro Báez es otro de los implicados que ya está preso. Fabián Rossi fue el primero que se presentó aquí a las 9 de la mañana y todos, obviamente, se notificaron de la decisión de la Corte y a partir de ahí todos fueron derivados a General Paz y Madariaga, a la Superintendencia de la Policía Federal. Esta mañana, Feynman disparó contra las hermanas Calabró en el marco de la causa por corrupción en la que está implicado el ex marido de Iliana. Rossi, el ex de Iliana Calabró, le dicen cabello. Sí. Hoy termina en cana. Es posible, ¿no? 10:30 de la mañana se presenta junto con los otros 5 condenados en Comodoro Pi, en el Tribunal Federal 4. Así pautó su defensa. Sí. Si no lo hubiesen ido a buscar el viernes. Sí, claro. Como pautaron su defensa a entregarse, tuvo siempre a derecho. 4 años y 6 meses por delante tiene para cumplir. Rossi, prepara el bolsito, maestro. Seguramente después de ahí, Servicio Penitenciario Federal, subsuelo de Pi y de ahí al penal de 6. Sí, esta es una causa de guita que circuló entre entre el 10 y el 13, ¿no? Sí, el 13 fue la denuncia. 2010 y el 2030. Exacto, el 13 más o menos. En el 13 se formalizó la denuncia. O sea, 3 años viviendo con guita negra. Y la imputación que tiene Rossi, más allá de haberlo visto en ese video con tanto plata, tiene que ver con el armado de sociedades offshore, etcétera, claro, en Panamá. Claro, sus constantes viajes a Panamá como parte de la maniobra para poder lavarle el dinero. Cuando vivía con Iliana Calabró, ¿no? Sí. Vivía todavía. Creo que todavía estaban casados en ese entonces. Tienen hijos en común, por supuesto. 3 años, o sea, por lo menos 3 años, Iliana Calabró vivió de esa guita sucia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y pensar que la hermanita de Iliana Calabró hizo su carrera periodística más o menos de crecimiento después de la causa, después de traicionar a su hermana, ¿no? Cabe recordar que esta causa de corrupción tuvo un alcance inusitado, ya que estaba involucrado Fabián Rossi, en ese momento esposo de la más grande de las hermanas Calabró, y Leonardo Fariña, quien estaba casado con Jelinek. El empresario K. Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina, el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, sacó del país 55 millones de euros en un periodo de 6 meses a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. Uno de los responsables de esas maniobras aseguró que Néstor Kirchner estaba al tanto de los hechos. ¿Quién manejaba en Panamá la guita? Fabián Rossi. Fabián Rossi, que... El marido de Iliana Calabró. ¿El marido de Iliana Calabró? Correcto. No, hoy estamos... Hoy traje al Rossi. ¿Quién? ¡Mi marido! Rossi labura, ¿qué hace? No sabemos qué hace. Sí, tiene No, pero lo imprenta. agarrás a la mañana, le haces el desayuno. Y sale contento a trabajar. ¿Ya en esa época era el esposo de Jelinek, no? No. Ah. No, él se casó unos meses más tarde. Yo lo conocí a él en enero de 2011 por un par de operaciones en las cuales él necesitaba asistencia financiera, de la cual intermediamos entre gente del extranjero y gente de acá de la Argentina. Y bueno, durante todo el año 2011, que en realidad fue el primer semestre, me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Fariña para su cliente, que era Lázaro Báez. Durante esos 6 meses vos manejaste ¿qué cantidad de plata? Aproximadamente unos 55 millones de euros. La Nata contó los pormenores de la investigación y las repercusiones. Laburamos mucho en este tema, mucho. No fue una nota que se hizo en un mes. Entre la primera cámara oculta con Fariña y la cámara con el Ascar pasó 1 año y medio. Y empezó todo de la casualidad más increíble que yo siempre cuento. Esto, ¿sabés cómo empieza? Empieza cuando a mí me cuentan que la seguridad del casamiento de Fariña con Jelinek era el GEOF, el Grupo Especial Antiterrorista. Y entonces yo digo, qué raro esto, ¿por qué? ¿Quién es este tipo? Que todos decían que era hijo de Néstor. Y empezamos a chequearlo de hijo de Néstor, mandamos en aquel momento con Leo Nicosia y con Nacho Otero, que estaban laburando conmigo en Perfil, mandamos gente a La Plata, empezamos toda la investigación
de cero hasta que en un momento damos con Fariña. Incluso el periodista se cruzó con Rial en su momento por la farandulización de la causa. Yo te conté a vos, antes de salir al aire, que estaban Fariña y Fabián Rossi vinculados al caso. Te dije que vos no lo dijeras y vos en efecto cumpliste con eso, pero bueno, tuiteaste después que está bien, no te lo reprocho para nada, que tenías información sobre eso. Obviamente no dijiste que yo te lo dije, yo lo estoy haciendo público ahora, no tengo problema en hacerlo. Porque pienso que vos haces un programa de espectáculos y que era bueno que vos lo supieras 2 días antes para que pudieras actualizar archivos, buscar cosas, bueno, que estuvieras enterado del asunto. Que fue farandulizar el caso. Yo entiendo que si se trata de un programa de espectáculo ustedes no van a hablar de Lázaro Báez, que tienen que hablar de Rossi y de Fariña, pero también vos entendés, porque sos periodista igual que yo, que eso no es inocente, que cuando vos presentás este caso como el Fariña Gate, lo estás bajando y lo estás transformando en otra cosa. Me molesta que intenten, porque no sos vos solo, ya ayer también, intenten relacionarme con una supuesta llamada de Zanini, a quien, te quiero decir la nata, no conozco, ni personalmente, ni la voz, no hablé nunca en mi vida, no me llamó nadie, ni siquiera para una reunión ni para nada. A Fariña lo veníamos buscando porque obviamente era la nota. Pero el lado B de esta causa de corrupción fue la pelea de las hermanas Calabró. ¿La usó tu hermana? La usó, para mí la usó porque dice, y bueno, esta le va a contar, entonces la otra lo deja, o sea, el pibe va a quedar. Entonces tu hermana le creyó a la nata. Es claro que le cree. Y no le Rossi. creyó, no sé, y porque si no, ¿cómo va a poner en tela de juicio a mi marido? A mí lo que yo se lo dije a Marina, lo que me dolió es que desde el vamos le creyó al otro Y dudó y puso en duda a Fabián, desde el vamos. Es verdad, y yo no lo conté porque me parecía que era tirar querosena al fuego y no hacía al fondo de la cuestión, que es el lavado de dinero. Es verdad que me dijo, mira hasta qué punto hubo un seguimiento serio, que yo sé todo de estos personajes. Sé que tu cuñado tiene una mina fija en Panamá, sé dónde paran, hay una grabación que lo acredita, que escuchándolo ayer ató cabos y entiendo que debe ser esa grabación donde Fariña supuestamente habla. Me dice, pero obviamente todo esto no lo voy a usar, porque yo no hago un programa de espectáculo, ahora, pero porque no es lo mío. Ahora no entiendo. Eso vos no entendés que todo eso te dice para que... Yo te puedo decir la interpretación que hago yo de lo que me cuenta. Primero, ¿cuál yo es le la creí finalidad? cuando me dijo que Qué lo bueno que que quería es dejar afuera el apellido Calabró. Yo le creí, tal vez ingenua, yo le creí. La verdad... ¿Le creíste? No, Ella cree todo lo que dice Ella Ana. le cree todo. Ella cree todo lo que dice la nata. Ahora, la persona que conoce de los 11 años no le acá creyó. estamos discutiendo una cuestión de fondo y sensible que es el lavado de dinero. Yo no me voy a meter en la funcionalidad de una pareja, en cuestiones intimísimas entre dos. ¿Vos no pensás que es como yo ¿Puedes digo? un poquito de agua? Toma, ¿no pensás que es como yo digo? ¿Qué? Que te usó porque sabía que me iban a venir con esto, Ahora, y que ¿y cuál yo por ahí fue? le podía soltar la mano a Fabián, Tal y vez que yo se sea muy ingenua y sea trascendiese como todo vos digas. eso. La pregunta que yo hago No, es... no se te ocurrió, no te pasó por la cabeza. ¿Cuál fue la O solo gran su bondad ventaja del amor por mi papá que quería salvaguardar el Yo no apellido quiero de discutir Calabró? con vos, Silly. Lo que yo pregunto es muy concreto. ¿Cuál fue la gran ventaja que sacó la nata llamándome por teléfono? En el mismo juicio hace unos años, Marina disparaba contra Rossi. Lo que le pediría, y lo hago a título personal, que deje de meter a mi hermana y a mi familia en su defensa, nada más. No es tan difícil, no es tan complicado. Me parece que con todo el daño que hizo, viste, basta. La ruta del dinero K. Farándula, política, escándalo y corrupción. Bueno, dos cosas. Una, la nata tenía razón, Sí, por supuesto. Y la segunda es cómo se lo extraña la nata. No estoy diciendo nada nuevo, pero se lo extraña muchísimo. Ángel, una pregunta. En plano personal y también en lo profesional. Vamos a ir al móvil porque lo tengo a Nico Guñaski, que es el que más sabe de este tema, que hizo toda la investigación junto a Jorge. Nos da un ratito que está en A24, ya empieza su programa, pero queríamos charlar con él en este día tan importante en lo judicial. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ángel? Gracias, muy generoso. No, vos en También estar lo ahí. extraño la nata. Coincidís, ¿no? Que se lo extraña Jorge. En todo, no en esto Todos nada los más. días.
Exactamente. Lo dijiste muy bien, en lo personal y en lo profesional. Ahora, en este informe vos tuviste muchísimo que ver en esta investigación, vos y todo el equipo de Jorge, obviamente, pero vos fuiste cara visible y se los discutió mucho a todos ustedes y el trabajo de todos ustedes se dijeron un montón de barbaridades sobre ustedes. Cualquier cosa se dijo. Y la justicia finalmente les dio la razón. Es que igual, a ver, nosotros sabíamos que lo que estábamos diciendo, por supuesto que era lo más cercano a la verdad que nos podíamos acercar periodísticamente. La justicia después tiene más elementos, pero lo recontra chequeamos, como decía siempre la Nata. Yo sabía todo lo que había hecho Rossi, o buena parte del papel de Rossi, por ejemplo, antes de que salga el programa al aire, porque lo habíamos chequeado realmente con mucho detalle. Él después en el juicio intentó defenderse diciendo que era como una especie de empleado menor de la financiera. No era no así. Lo era. Eso es una cosa, y después, no, era un personaje fundamental. Fundamental. ¿Por qué fundamental? La persona que viajaba a Panamá, abría las cuentas en Panamá, hasta el Ascar me había contado, pues yo estuve como 2 meses hablando con el Ascar, o 1 mes y medio antes de que salga el programa, chequeándolo todo. Era la persona hasta que, según el Ascar, igual hay documentación y ya lo acreditó la justicia, habría cuentas de las empresas que usaron para lavar dinero en Panamá, había abierto una sede de la Rosadita en Panamá, conocía a los oficiales de cuenta de los bancos, les regalaba relojes de lujo para que le hagan favores, estaba totalmente involucrado. La verdad que en aquel momento, cuando el Ascar me dijo, entre los empleados de la Rosadita está Fabián Rossi, yo no lo podía creer. Claro, no, era el toque bizarro de todo este caso. Fariña, Rossi, varios puntos de conexión con el mundo del espectáculo. Fariña era otro Fariña en aquel momento. Claro, ahora en un ratito vamos a escuchar la nota que hicimos hoy con Fariña, que no es la única causa que tiene esta, pero esta es la más importante, obviamente. Pero era lo que decía la Nata en ese Martín Fierro, ¿no? Eran chorros, lavaban dinero, eran cómplices, que nombró a todo el mundo en ese momento. Y la verdad la investigación fue para mí un antes y después del periodismo. Quizás no la estamos valorando tanto, pero también pensaba hoy cuánto tarda la justicia, ¿no? ¿Qué detrás va la justicia del trabajo de los periodistas? Sí, bueno, es que tiene sus tiempos y también hay personajes muy poderosos. Lázaro Báez es Cristina Kirchner y Cristina Kirchner es Lázaro Báez. Cristina intentó frenar esta causa desde el minuto cero, o sea, a través del fiscal antilavado de aquel momento, quiso sacar del expediente, o sea, de la investigación, a Lázaro Báez y a Debido. O sea, la causa era la causa Lázaro Báez. El fiscal antilavado que respondía a Cristina lo quiso sacar de la investigación, fue insólito. Desde el minuto cero hasta los recursos que terminaron presentando para llegar a la corte pasaron 12 años. En el medio hubo un juicio oral, obviamente se fue confirmando todo. Se arrepintió Fariña. Fariña estuvo preso 2 años por otra causa. Él dice que lo metieron preso para que no hablase. Terminó hablando, les terminó saliendo todo mal, Ángel. ¿Por qué está libre Esto Fariña? de tratar de... ¿Cómo? ¿Por qué está libre Fariña? Fariña está libre porque se arrepintió y la ley le permite a los arrepentidos, si se demuestra que lo que dijeron en el juicio es verdad, que es muy complicado, computar la pena, o sea que le den menos años de los que tendrían que darle por el delito que cometió. Ahora, eso es muy difícil, o sea que se compruebe todo lo que dice un arrepentido. No es fácil arrepentir, no es yo digo cualquier cosa y listo. No, si se comprueba que un arrepentido mintió, la condena, la pena que le dan de cárcel es más alta que la que le hubiesen dado si fuera culpable de los delitos sin arrepentirse. O sea, es no para destacar, porque él dice, yo cometí delitos, pero es una posibilidad muy interesante que tiene la justicia para que poder llegar a que se sepa lo máximo posible en un caso. Puede sonar injusto, sí, es un dilema en el mundo, pero gracias a los delatores premiados, como se llaman, se develaron casos de corrupción gigantescos. En Brasil, Odebrecht, que terminó haciendo cagar a no sé cuántos presidentes en América Latina.
Ahora, mientras estamos hablando, Nico, estamos viendo la imagen clave, la más metafórica quizás, que es la gente contando la platita en esa financiera donde aparece justamente Rossi. Yo creo que todo lo que vimos en el programa en ese momento fue inolvidable y nos quedó eso, sobre todo este caso, ¿no? Cómo contaban la guita. Pilas y pilas de dólares. Un solo día. Es como la imagen de la corrupción, claro, un solo día de todos. Esto era un día normal. Un solo día de contar la plata. Hay un momento en que a uno de los bolsos los tienen que arrastrar, de tan pesado que era. Creo que un perito determinó que hay, en una de las imágenes, las pilas de dólares son 5 millones de dólares. En este juicio fueron condenados por haber lavado cerca de 60 millones de dólares. Pero imagínate cuánta plata pasaba por esa oficina en Madero Center, donde los Kirchner tienen un departamento, además. Es incalculable. Incalculable. Lázaro Báez, magnate, o sea, tenía 3 aviones privados llegó a tener. 3. Él tiene 1. 3. Una flota de autos de 900 autos o más, 1.300 casas, un delirio. Un tipo que era monotributista en el 2003. ¿Y qué le espera ahora a los detenidos? A Rossi, por ejemplo. La cárcel. ¿Hasta cuándo? Rossi está ahora... Depende de lo cual... Si, a ver, no, 4 años y 6 meses de cárcel. Depende después, dentro del régimen, si se puede conmutar algún tiempo, si tiene buena conducta, si estudia. Pero Rossi nunca estuvo preso en esta causa, entonces... La condena que se acaba de confirmar es la que va a tener que cumplir. Él está ahora en una dependencia de la Policía Federal en Lugano. Yo no sé si él pidió arresto domiciliario, si es así tendrá que justificarse. Están dirimiendo eso, están viendo. Tienen que revisarlo un médico, obviamente, y puede tardar 1 semana o 2. Pero Nico, ¿se lo podrían dar? Ese tiempo... Yo no sé si Rossi lo pidió, ojo. Hay otros que sí, y sí. Lázaro Báez hoy está detenido en arresto domiciliario en una casa en el Calafate. Roban millones y millones de dólares y quedan 4 años detenidos. Es casi que negocio. Y aparte es que vos sabés que hay que revisar eso. Bueno, Lázaro Báez 10 años ya lleva... Está en domiciliaria, eso es estar preso. Está en domiciliaria en una mansión, obviamente, sí, es un privilegiado. Pero es interesante, la causa vialidad, los jueces dicen, la verdad que por el monto de lo robado, no lo dicen literal, pero dicen por el monto de lo que se está investigando en el caso, la verdad que la condena parece poca. Claro. Sí, 6, es poca. 4 años. Nico, pero nosotros no hicimos... Lo último que te pregunto, y ya te libero porque tenés que hacer tu programa en un ratito en A24, es... A las 21. A las 21, de 21 a 22 están todos los días. Igual quédense con nosotros en LAN, pero... pasamos el chivo igual. Escúchame, Nico querido, la pregunta que nos hacemos del lado del espectáculo, y se ha hecho mucha gente, porque Ileana es muy querida, las Calabrós son parte de una familia muy querida, es... ¿Cuánto podía saber su mujer? Porque si vos me decís que este tipo contaba guita, tenía una doble vida, bla, 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 ¿cuánto podía saber ella? ¿O cuánto podía ignorar? No lo sé, no, eso no lo sé porque no es el... Si vos me parecís Jelinek es otra cosa. Es otro caso para desarrollar. Muy joven, Ferrari, de dólares. En el caso de Ileana no sé, podría saber quizás, pero no quiero especular. ¿Dónde trabajaba? Sí, sabía, seguramente, en una financiera. Ahora, que detrás estaba Lázaro Báez, hay que ver cuánto lo ocultó o no. Por algo, no están más juntos, creo. Y por algo era de tanta confianza para toda esta gente, Rossi, ¿no? Nico, querido, gracias por estar ahí. Te mando un abrazo. A ustedes. A vos. Gracias, Nico, querido. Ahí estaba Wiñaski, que fue uno de los que encabezó esta gran investigación que hizo la Nata en su programa en PPT, que no pudo ver este final, ¿no? Miren qué lenta que es la justicia, que la Nata murió y no pudo ver esto que decía todo esto. Nicolás, perdón, Pepe, esta cuestión de que él era un poco el líder y como se mostraba mediáticamente era una imagen completamente diferente, como el Pero yo lo contaba un poco hoy en Bondi, que era uno que él era el marido de Ileana, que los chiquilines, que la pavada, que no sé qué, y aprovechó, que cocinaban los fideos. Pero si lo pensamos, a ver, en el informe de la Nata lo hice muy concreto, que Néstor Kirchner en su momento sabía de todo, y si el presidente sabía
sabía y daba el aval de ciertas cuestiones, en este país que todo el mundo es impune, dice, estamos protegidos, lo vamos a hacer. Lo hacemos una vez, lo hacemos sin parar. Lo que te quería preguntar, Ángel, bien es, hubo una primera etapa donde no estaba el video de Rossi contando la guita. En esa primera parte se especuló que estaba él y después se mostró la prueba. La investigación salió así en PPT de una. Claro, de una. O sea, no era el foco lo... Rossi, sino el lavado de dinero y obviamente se lo vinculaba. Por eso recién en el informe había un tramo en donde Rial y la Nata hablaban, porque la Nata le avisa a Marina Calabró que su cuñado estaba en las imágenes para que alerte a su hermana. Y la Nata también le cuenta a Marina, que eso no lo contó la Nata en el programa, que Rossi tenía una doble vida, que es lo que Marina le dice en la cara a Ileana, que tenía otra mujer. Un domingo eso, antes de salir al programa. Presuntamente hijos también en Panamá. Salía el programa a la noche y ese mediodía la llamó a Marina para contarle todo. Qué genio, ¿eh? Qué buen tipo, porque otro capaz que estuvo bien. E Ileana no le creyó nada a Marina, por eso discutían ahí, ¿no? Claro, que decía, Marina le cree toda la Nata y no me cree a mí. Que también es entendible del lado de Ileana, ¿no? Como hermana. Está diciendo cuando le cuentan lo de la doble vida, la Nata le dice que no lo va a incluir en el programa. Se lo dice a Marina y le dice, no lo voy a incluir en el programa porque no tiene nada que ver con lo que estamos investigando. Después se filtró. Trabajabas con estábamos en Infama, 2013, 2012. Igual, ¿quién lo contó lo de la doble vida? ¿Alguien lo contó? Lo contó Marina. Marina. ¿Pero dónde lo sacó? ¿De la Nata? La Nata se lo contó, pero él le dijo que no lo iba a incluir. Pero con razón estaban tan enojadas. Claro, por eso. Claro, ahí se enoja Ileana. Creo que Ileana, está reservada, Marina. Y bueno, en algún punto se lo termina devolviendo. Ahora es reservada, de repente. Es lo que decíamos. Claro, bueno, esto es lo que especulamos con las últimas peleas, ¿no? Cómo se lo termina devolviendo con lo de Barbano, cuando botonea. Yo creo que las grandes peleas de Marina con Ileana tienen su origen ahí. Me parece que Ileana nunca terminó de perdonar o de entender. Raro. Y también recordemos, ¿no? La vida de tu hermana. Hijos es tu hermana, no tenés una obligación moral de mandar se lo contás por ahí. Era fuerte el caso. No, y aparte también me limpio. Pero no hay que darlo todo. Podés elegir dejarte. Había mucha confusión porque ellas habían ido al casamiento de Fariña y habían estado en la fiesta. Es que Rossi era el prensa, fue el que organizó esa boda. Claro, porque ahí es cuando cuando Rossi empieza a trabajar. Igual yo le creo a Ileana que no sabía nada, porque también, el estafador no llega a tu casa y te dice, me gané la guita estafando. Probablemente lo sabía la otra mujer. Como medio ingenuota, ¿viste? Yo creo que ella no era cómplice de un chorro. Pero para no cambiaron su vida. Todos calculamos que Ileana no mintió porque lo defendió en ese momento. Ella laburaba, vivía a capa y espada, arriesgó su carrera, que ella era la famosa, no Rossi. Viste que ella contó, ella tenía una vida normal. Y yo siempre lo cuento, Ileana tiene una vida normal. Y tiene dinero del padre. Calabró las dejó muy bien ubicadas a las dos hijas, le dejó departamentos, y les daba en vida autos. Un montón de facilidades. No necesitaban de nadie. Y además Ileana no tiene hoy una vida lujosa, le va bárbaro todo, pero yo le creo no que es Wanda que anda con el Lamborghini. Los chorros no llegan a tu casa y te dicen hoy chorreé todo el día. Es un poco lo que decía Nico. No es la ostentación que hacían Fariña y Jelinek cuando se casaron y mostraban sus lujos y bla, 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 bla. Ahí fue sospechoso, vamos. Pero de hecho, cuando fuimos al casamiento de Karina Jelinek, estaba Rossi actuando ahí como mucamo de Fariña. Porque él la organizó. Cosa que era muy sorprendente. Él la organizó la fiesta. Él era el prensa. Yo me acuerdo de Fariña sentado en Infama, no sé si era este estudio, no sé cuál de todo, diciendo que había comprado una Ferrari en $400.000 en efectivo. En una bolsa de efectivo. ¿No te acordás, Marcel? Fariña apareció en los programas tipo Ricardo Ford a mostrar sus lujos. También para cuidar su vida, porque probablemente si no se mostraba, porque estaban tratando de visibilizarse, porque en ese momento surgió la historia de que él era hijo de Néstor. ¿Te acordás? Era falso, obviamente. Claro, era falso. Cualquier cosa y había aparecido Von Weiser, que era un periodista que trabajaba con Chiche Helblum, que contaba todo... fue más largo eso. Que contaba toda la historia de los campos en Punta del Este, en Montevideo. Fue mucho, porque él en teoría era... No, y era mucho más simple de Lázaro Báez. Era mucho más simple de lo que parecía, todo este entramado. Igual, Nico, no llegamos a hablarlo, pero recibieron amenazas de muerte, él y su familia todo el tiempo, tuvo que irse de la casa, fue un espanto para los periodistas que trabajaron. Por eso decía, es poco, 3 años domiciliaria, con millones en el banco, bueno, Nico lo pensás. El mensaje es malísimo. Nico contaba siempre que él dormía. Bueno, ¿vos estabas en esa época en la radio con ellos? ¿Todavía ya no estabas? No, después, o sea, no, eso fue anterior. No, vos recién empezaste. No, porque el caso empezó más o menos con LAM.
No, lo de Fariña fue antes. No, un poco antes, pero digo, la investigación esta de la ruta del dinero acá, porque era PPT. Hubo parte de la investigación, pero ya había salido todo lo de Fariña. Cuando pasó lo de Fariña, yo trabajaba con Roca Salvo, no me olvido. ¿Con Roca Salvo o acá con el pelado? Porque vino de invitado al piso. ¿No estabas con el pelado? ¿Quién, yo? Sí. No, yo estuve con el pelado López y después con ¿Cómo Roca te rescaté de toda esa gente? ¿Qué? ¿Cómo te rescaté de toda esa gente? Sí, estuviste muy La bien. verdad que me salvaste la vida. bien. De verdad.